¿Qué tal? Buenas noches. ¿Es Trump o Perón? En los 45 los peronistas utilizan este eslogan, Biden o Perón. Daban a entender que era someterse a los yanquis o defender lo nuestro. Y con ese eslogan ganó Perón las elecciones. Ese pensamiento muy nacionalista se acuñó por muchos años en nuestro país y por eso se manejó con una economía cerrada y con la excusa de cuidar a la industria nacional se frenó la importación y la competencia. O sea, no importa si el producto es malo, si es caro, lo importante es que es nuestro y no de afuera. Y así se impuso la cantidad por sobre la calidad. Y eso pasó también con la dirigencia política, si hacen una comparación en ese sentido, ¿no?, de la calidad o el mérito. O sea, no se elegía a la dirigente por capacidad o por mérito, sino por militancia, amiguismo, nepotismo. Tanto es así que la política no se ha renovado en 4 décadas. Por ejemplo, a Cafiero sucedió el nieto o el hijo de Cafiero, a Raúl Alfonsín su hijo, a CFK su hijo Máximo, y así podemos nombrar a los Pichetto, los Mayán, los Fernández, y en mi provincia de Jujuy ni hablemos, ¿no? Todos los hijos de los políticos y los que no quieren irse de sus bancas, o sea, no está el populismo, el peronismo en la misma situación, llamo populismo tanto al radicalismo como al peronismo, ¿no? No está en la misma situación que el 45. Este es más bien un populismo devaluado, ¿no? Y el radicalismo, que aún tuvo un excelente presidente como Arturo Illia, ahora solo quieren un cargo o seguir viviendo de la política. Por lo tanto, no se puede hablar de soberanía o colonia, como pretenden instalar esta elección los populistas, porque las políticas aplicadas en materia social, económica, productiva, laboral, cultural, sanitaria y todo lo que venga con políticas públicas o de Estado han sido horrendas. Y sobre todo porque han aumentado la cantidad de pobres, pero también la cantidad de ricos. Pero ¿quiénes se han vuelto ricos? Justamente la dirigencia política. Si no, comparemos el sueldo de un senador con el de un maestro. 10 millones contra 800.000 pesos de coro maestro. Un senador 10 millones 200. Bueno, lo bajé a 10 millones. Y un maestro trabaja 6, 8 horas diarias o más y sigue en su casa trabajando, corrigiendo la tarea de sus alumnos. Y ni hablemos de un médico. Mientras que un senador trabajará 2 o 3 veces al mes, a veces ni eso, porque a veces ni dan quórum, ¿no? Y tienen algunos hasta más de 40 asesores. Entonces, por eso es que nadie les cree que gobiernan para nosotros. Tienen 40 años de gobiernos como prueba de su incompetencia, impericia, negligencia o llámelo como quiera. Y eso quieren que votemos, al pasado, el defalco, la corrupción, el garantismo, aliarse a países como Venezuela, Rusia, Irán o grupos extremistas como Hamas, que gobiernan la Franja de Gaza. Bueno, yo no quiero eso. Prefiero este gobierno imperfecto que se equivoca, pero ante el menor ruido de corrupción eyecta o echa a los funcionarios involucrados. Ante una mínima, bueno, espero se le expulsó Pose, Español, o sea, la vez pasada dije, hubo un hecho de corrupción que podría ser probado porque conectaron a Nesper con un empresario narco, ¿no? Y los otros tenían 2 o 3 por día, ¿no? Entonces no tiene comparación. Pues yo digo, este es un gobierno imperfecto y el otro un gobierno de corruptos y delincuentes. Así, de una. O sea, sí, les ofende la verdad, les ofende que uno diga esto, pero yo no digo de forma violenta, no de forma expresativa, lo digo porque es una forma de que ellos han gobernado, porque sí que sería correcto, o sea, no lo digo cuca, no lo digo, o sea, son apelativos más o menos, digamos, que toda la gente usaría con ellos, ¿no? Si no, miremos, ¿no? Tiene intendente procesado como Espinosa. Legisladores que han sido elegidos hace poco, como el Pito Salvatierra, que robó 3 bancos. El hijo del expresidente que está procesado. Y ellos ni piensan dejar su banca. Y nadie
ninguno de sus partidos también va a obligar a que o sea, que salgan de sus cargos, ¿entienden? Esa es la gran diferencia. Por eso yo no votaría al gobierno anterior, a la oposición. Porque aparte no tienen propuestas serias. ¿En qué se basa en su campaña? En decir que Esper es un narco, en decir que en la agencia de discapacidad hubo corrupción, cuando ni siquiera está aprobado, ¿no? O sea, no pueden hablar de colonia o soberanía cuando, por ejemplo, los chinos le han autorizado a instalar dos bases militares, una en San Juan y otra en Neuquén, de las cuales hay cláusulas secretas y que nadie sabe de qué se trata excepto ellos saben su contenido. Bueno, ¿por qué yo hago referencia a esto de Trump o Perón? Porque ese ahora están basando también su campaña en eso, en algo, digamos, no sé, en algo muy subjetivo, en algo que una chicana, digamos, queriendo, ¿no?, despertar el espíritu soberano, nacionalista de un argentino. Porque cuando Trump dijo a los periodistas en hora de mediodía que quitaría su apoyo a Argentina si Milei no gana las elecciones. Y en segundos, según las acciones argentinas cayeron, o sea, comenzaron a bajar las acciones, ¿no? Merkel y todo eso. Y el dólar subió y el mercado se revolucionó influyendo negativamente en nuestro país. Y bueno, y esta estrategia geopolítica de Donaldo, ¿no?, del tío rico Donald Trump, fue para meter presión también a los demás países de Sudamérica, como diciendo, yo apoyo a los países de derecha y los de izquierda y los radicalizados ni se atreven a pedirme nada. O sea, no entrar en relaciones políticas conmigo, eso quiso decir, ¿no? Porque es una potencia, ¿no? Como en algún momento Argentina quizás también lo fue, ¿no? No a ese nivel, pero bueno, económicamente Argentina llegó a ser un país poderoso, ¿no? Productiva y económicamente. Estoy hablando de los años 80, en el tiempo de los gobiernos conservadores, ¿sí? Y hablando con franqueza, ¿quién es el país más poderoso del mundo? Rusia, Venezuela, Irán, que es con lo que se relaciona Argentina, o China. A lo mejor China sí, la disputa es puesta a Estados Unidos en ser la primera potencia del mundo, ¿no? Pero ¿tiene algo que ver los chinos con nosotros? Acá los argentinos manejamos con yuanes o yenes. Yo personalmente admiro a los chinos, su cultura, su historia, su forma de gobernar, sus leyes, ¿no? Bien férreas, ¿no? Duras con los delincuentes. Pero estamos años luz de todo eso. Quizás porque son muy buenos, muy excelentes. Tiene una dirigencia muy honesta y eficiente. Y acá, un sistema de gobierno como el de China, el comunismo, ¿no?, nunca va a funcionar porque requiere de mucho sacrificio y transparencia y disciplina. Y los argentinos tenemos otra mentalidad. No tenemos esa disciplina férrea. Tenemos una mentalidad muy occidental, por decirlo de algún modo, ¿no? Por ejemplo, estamos orgullosos de haber ganado un mundial en un cuarto de final, creo que fue, en un partido clave contra Inglaterra, el Diego, ¿no? Hizo un gol con la mano. Y todos estábamos contentos, festejando, ni tuvimos en cuenta ese detalle, ¿no? En cambio, los chinos ya estarían devolviendo esa Copa del Mundo porque no va con su esencia, sus raíces y su moral. Y fíjense un detalle. El país con más dólares en el mundo es Rusia. El segundo es China. Y el tercero, nosotros, los argentinos. Pero teniendo en cuenta la cantidad de habitantes de Rusia y Japón, que es mucho más que la nuestra, tenemos muchos habitantes, China más de 1.000 millones, si dividimos esos dólares, ¿no?, que tiene Argentina por habitante o per cápita, como dijeron los economistas, resulta que ocupamos el primer lugar, ¿no? Tenemos, digamos, quien dice la de oro, ¿no? Porque da $1.600 más o menos. Y el Tesoro de Estados Unidos tiene numerado, ¿no? El billete lleva un numerito arriba.
la serie. Y entonces tienen que saber qué número, de qué número a qué número está en tal país, ¿no? Y por eso dicen que cada argentino le tocaría $1.600 per cápita. Entonces, esta campaña que está montando la oposición, decir, bueno, nos distorsiona Trump. Después aclararon, ¿no? que Trump en realidad se refirió al 2027, donde allí se iban a hacer las elecciones presidenciales, porque acá Milei no compite. Es una elección legislativa de medio término, ¿no? Pero bueno, esto quizás Trump también lo hizo a propósito para que todos los países, ¿no? Sudamericanos, radicalizados y de izquierdas, populistas, vieran las consecuencias, digamos, de tener ese tipo de gobierno, ¿no? En cambio, un gobierno como el nuestro, pasamos de ser populista a un gobierno conservador o de derecha, ¿no? ¿Alineado con quién? Con el país más poderoso del mundo. El país más poderoso del mundo, yo varias veces lo dije, tiene solamente 4 impuestos. Nuestro país tiene más de 160 impuestos, por eso nadie quiere invertir acá, ¿no? Esos 4 impuestos yo hasta los numeré: impuesto a la renta, a la sucesión, a los bienes inmuebles y a la última venta. Y es el país más rico del mundo porque todo el mundo quiere invertir ahí. Es más, todo ahí está explotado. No mezquinan sus tierras, sus recursos naturales. De hecho, explotan todo, no producen. Y sí, yo creo que son bien nacionalistas, pero no tienen una economía cerrada tampoco, ¿eh? No es como los países de izquierda. Entonces lo que pasó ahora con esta, por los dichos de Trump, tiene que, o sea, yo ya sé a quién voy a votar. Es más, si yo fuera un kirchnerista, aún siendo nacionalista o populista, lo votaría a Milei. ¿Por qué? Porque si el país más poderoso del mundo está diciendo, si no ganar elecciones, no te voy a ayudar. Obviamente es una estrategia geopolítica de Donald Trump para que tener más aliados en Sudamérica, ¿no? Países cercanos a él. Por ejemplo, acá obviamente sabemos que piensa instalar bases militares en Antártida, en algún país desértico de Argentina, en la Patagonia, pero ese es el país más poderoso del mundo. Yo cuando mi programa lo había titulado ¿Es la economía estúpido? Había hablado cuál es la ventaja de aliarse al más grandote o no desenamistarse con el más eh, grandote del barrio. Porque, bueno, que si gente como yo no creo que tenga admiración o inclinación por los terroristas de Medio Oriente, por Hamas, por Hezbollah, o por los venezolanos, ni siquiera con los rusos. No sé. El argentino en general piensa distinto, somos, yo me lo dije, muy occidentales, ¿no? Algunos dicen muy bananero. Bueno, depende cómo se interprete, ¿no? Pero acá lo que se juega es un modelo de gobierno. El modelo anterior no funcionó, no va a funcionar. Yo en el programa dije porque no funcionó. Y aquí quizá más impotencia, quizá, no digo bronca, ¿no? Pero la verdad que eso de que los que se han vuelto ricos son los políticos me choca, ¿no? Me choca porque no puede ser que una persona que trabaje 8 horas diarias, ¿no? eh, gane 10 veces menos que un dirigente político. Eh, no pasa en un país normal, ¿no? Y eso tiene que revertirse. Esas cosas tienen que cambiar. Y ahora, ¿eso va a cambiar votando al modelo como el anterior? Olvídense. Por eso hay que siempre apostar a lo nuevo, a lo distinto. Juguémonos, como quien dice. Yo me lo voy a jugar. Es más, yo ya me anoté para ser fiscal en alguna mesa o fiscal general del partido más débil, ¿sí? Porque la verdad, yo siempre dije que lo que le pasa al país es culpa de mi generación y la que antecedió a la mía, ¿no? Lo que tiene más de 50 años, 60 años. Porque no se involucraron, siempre criticamos. O sea,
por acción u omisión pecamos y llegó el país a lo que llegó. Así que bueno, gente, que no nos asusten estos nuevos eslóganes, ¿no? Y bueno, ojalá, ojalá el país le vaya bien. Y no como dicen la oposición, que es, no sé, un poco más se revuelca alegría cuando dijo Trump que si no gana Milei nos abandona. Deben ser que ahí vieron que ahí podían entrar ellos, ¿no? Qué sé yo. Pero no los queremos, la verdad no los queremos. Así que, bueno, esperamos que todo siga viento en popa y esta medida económica, por lo menos sigamos estabilizados, con el dólar bajo, bajo riesgo país, bajo déficit, con superávit, que eso en realidad son buenas señales, son, son buenas medidas. Eso no lo duden. Eh, la estadística número a veces manda, y eso es lo que está pasando ahora. Bueno, nos vemos en un próximo encuentro.